por el impago de hipotecas o alquileres. Precisamente sobre desahucios acaba de hablar el presidente del Gobierno en el Congreso. Ha dicho que es necesario conjugar las necesidades de los ciudadanos con la seguridad jurídica. Que es necesario conjugar la protección del deudor hipotecario y algunas de las situaciones tristes y duras, ciertamente, que estamos viviendo con el funcionamiento adecuado del mercado. La dación en pago con carácter general o la suspensión de procedimientos de ejecución hipotecaria podría dañar sin remedio la garantía hipotecaria e impedir el acceso futuro a todas las familias españolas a los préstamos hipotecarios. Creo que debemos preservar la seguridad jurídica. ¿Y cómo traduce estas declaraciones del presidente del Gobierno la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, Ada Colau? Buenos días, señora Colau. Hola, muy buenos días. Declaraciones del presidente del Gobierno de hace tan solo unos minutos en el Congreso de los Diputados, en esa sesión de control. Ya ve que la dación en pago no quiere ni oír hablar de ella. Pues lo va a tener que reconsiderar el Gobierno, porque lo están reclamando miles de personas. De hecho, todas las encuestas dicen que el 90% de la población reclama esta medida de mínimos y, de hecho, a mí me sorprende que todavía se esté hablando como argumento de la seguridad jurídica, que es el argumento que habitualmente utilizan las entidades financieras, pero mañana mismo va a llegar una sentencia de la Unión Europea que, con toda probabilidad, lo que va a decir es que tenemos una ley que incumple la seguridad jurídica de los ciudadanos, o sea, que se está dejando completamente desamparados y en indefensión absoluta con un procedimiento que no tiene comparativa con ningún país de nuestro alrededor y que por lo tanto es imprescindible cambiarlo porque ahora mismo se está sentenciando literalmente, condenando de por vida a miles y miles de personas. Entonces es que la dación en pago se la van a tener que plantear sí es sí, no solo porque la gente no va a dejar de luchar de todos los frentes posibles hasta conseguirlo, es que realmente el país no va a salir de la crisis si sus ciudadanos no pueden salir de la crisis. O sea, no solo es un tema de derechos humanos, es que es un tema incluso estrictamente económico. Si se deja a miles de personas expulsadas del sistema, condenadas a la economía sumergida, condenadas a la exclusión social y a los servicios sociales de por vida, ¿cómo va a tener la gente incentivos para retomar la actividad económica y cómo vamos a salir de la crisis como país? Es imposible. Señora Colau, se refiere precisamente a mañana, se refería usted a esa decisión, mañana 9:30 de la mañana, pendientes de ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene que dictaminar sobre si la ley hipotecaria española es compatible con los derechos de los consumidores. ¿Puede ayudar pero no resolver el problema esa decisión del Tribunal? A ver, claro, habrá que esperar a ver exactamente el redactado final de esa sentencia, ¿no? Y por lo tanto hay que tener prudencia porque hasta que no tengamos el texto no lo podemos saber. Pero sí que ya nos están diciendo algunas cosas con el informe que hizo la abogada del tribunal, donde ya se está diciendo que efectivamente hay una incompatibilidad, se está vulnerando la normativa comunitaria en términos de derechos del consumidor y entonces habrá que ver al alcance de esa sentencia, pero insisto, con probabilidad nos van a decir que hay que cambiar la ley española, o sea, lo que hasta ahora Gobierno socialista y Gobierno del Partido Popular se han resistido a hacer por la presión de las entidades financieras, seguramente desde el Tribunal Europeo se va a forzar ese cambio de la ley. Y justo en el momento en que en la Comisión de Economía está la propuesta ciudadana a través de una iniciativa legislativa popular que, recordamos, ha sumado casi 1,5 millones de firmas, pues hay una propuesta legislativa precisamente para introducir esos mínimos de sentido común que permitirían a las personas de buena fe liberarse de esas deudas, poder volver a empezar y garantizar el derecho a la vivienda, paralizando los desahucios y reconvirtiendo las viviendas vacías en un alquiler social. Entonces, todo coincide, ¿no? O sea, desde Europa nos va a llegar con toda probabilidad una sentencia que mañana dirá hay que cambiar la ley porque esta ley incumple la normativa básica de derechos del consumidor y al mismo tiempo hay una propuesta de ley que tiene el consenso del 90% de la ciudadanía que dice hay que regular estos mínimos imprescindibles para que las familias tengan una segunda oportunidad, igual que lo están teniendo los grandes responsables de la crisis, las entidades financieras que se están rescatando con miles de millones o las inmobiliarias y constructoras que están saliendo sin ningún tipo de deuda de toda esta crisis, ¿no? Entonces, lo mínimo es que estas familias deudoras de buena fe tengan ese derecho a la segunda oportunidad y tenemos la ocasión de hacerlo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, interpelamos directamente al Gobierno, a los diputados y diputadas, especialmente del Partido Popular, que tienen mayoría absoluta, de que realmente sean muy conscientes de que este cambio de ley es inevitable y, por lo tanto, cuanto antes lo hagamos, mejor, porque ya vamos tarde, ya han pasado 4 años y más de 400.000 ejecuciones hipotecarias. Habla de esa segunda oportunidad. La semana pasada tuvimos la oportunidad de los desayunos de charlar largamente con la defensora del pueblo, muy concienciada parecía sobre este asunto de los desahucios. Ayer llegó a cuantificar esas 10.000 viviendas vacías de viviendas de protección oficial. ¿Ustedes han recibido alguna llamada de alguna comunidad, de algún municipio ofreciendo esas viviendas vacías ya?
Pues no, la verdad es que nosotros no, de momento que tengamos noticia no ha llegado esa llamada y desde luego es una cuestión de mínimos, ¿no? O sea, estamos hablando de que España ahora mismo se produce el sinsentido que es que seamos el país de Europa que más vivienda vacía acumula, se habla de millones de viviendas, podrían llegar a los 6 millones de viviendas vacías y al mismo tiempo somos el país que más está desalojando y que menos vivienda en alquiler social tiene para realojar a las familias. Pero al mismo tiempo descubrimos que de la poquísima vivienda social que se ha hecho en todos estos años de burbuja inmobiliaria, encima hay miles de viviendas que están vacías. O sea, ¿cómo se puede? Es que vulnera todos los compromisos en materia de derechos humanos ratificados por el Estado español. Es totalmente inadmisible. O sea, hay que forzar que las viviendas vacías en manos de las entidades financieras se pongan a disposición de quien realmente lo necesita en régimen de alquiler social. Pero desde luego lo que es intolerable es que hayan viviendas vacías de la administración pública. Entonces, eso hay que abordarlo inmediatamente y poner a disposición esas viviendas de quien lo necesita en un régimen que jamás supere el 30% de los ingresos como máximo, que es lo que dicen los estándares internacionales para el tema del alquiler social. Día a día estamos poniendo cara y sobre todo vida a todos esos casos de personas que están perdiendo su techo. Usted hablaba de esa segunda oportunidad. A día de hoy mismo, por ejemplo, ¿usted tiene cuantificado cuánta gente tiene riesgo de perder su vivienda hoy? Pues a ver, hay un problema que es efectivamente los malos datos existentes, ¿no? Los datos oficiales del Estado español son muy precarios. Sabemos eso, que se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, no sabemos cuáles son de primera vivienda o de segunda residencia, pero es que es igual, aunque fueran una cuarta parte de esas 400.000, estamos hablando de miles y miles de personas. Nosotros lo estamos viviendo desde hace 4 años en nuestras reuniones semanales, en las más de 100 plataformas que hay en el Estado, estamos viendo los rostros de esas personas. Efectivamente, detrás de las estadísticas hay personas, entonces, aunque solo fueran unos pocos casos, ya sería totalmente inadmisible. De hecho, eso es lo que le hemos dicho en los últimos días a los diputados y diputadas. Por favor, o sea, por responsabilidad, por conciencia, antes de tomar una decisión definitiva sobre la reforma de ley, sobre las propuestas de la iniciativa legislativa popular, vengan a nuestras reuniones, miren a los ojos a la gente afectada y verán de lo que estamos hablando. O sea, entenderán por qué estamos diciendo que literalmente hay vidas en juego, vidas destrozadas por una ley completamente perversa. Yo creo que si los diputados y diputadas hicieran ese ejercicio democrático de acercarse con humildad a la realidad social, que vengan a esas reuniones y lo ven directamente, es que se les van a sacar todas las dudas que puedan tener. ¿Los políticos a la altura de este asunto? A ver, yo creo que en general hay un fallo, ¿no?, del sistema. Hay que decir que no todos los partidos políticos han respondido por igual. O sea, han habido partidos de la oposición como Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, BNG, que desde el principio recogieron nuestras demandas y las llevaron al Congreso, y fueron siempre los partidos mayoritarios, Partido Socialista y Partido Popular, los que bloquearon que estas medidas prosperaran durante estos 4 años, ¿no? Recientemente, aunque tarde, el Partido Socialista ha rectificado y ha anunciado que va a votar a favor de estas medidas que están contenidas en nuestra iniciativa legislativa popular, y ahora quedaría el Partido Popular. Pero en general yo creo que también lo que se ha visto con esta crisis y con este tema específico de la crisis hipotecaria y de los desahucios es que la ciudadanía va muy por delante de las instituciones y del sistema de partidos, ¿no? Hay una relación de dependencia entre esas instituciones y las entidades financieras que hacen que se vean incapaces de reaccionar ante lo que es un clamor popular. Entonces la ciudadanía ha tenido que autoorganizarse y defender los derechos en la calle. La ciudadanía ha sido la primera que ha empezado a paralizar los desahucios, ya hemos parado unos 600, la que ha forzado a las entidades financieras a negociar, y estamos negociando centenares de daciones en pago. Entonces, digamos que yo creo que le estamos sacando un poco los colores a las administraciones públicas, que van muy por detrás de la población. ¿Podría haber evitado esta situación? Desde luego que se podría haber evitado. De hecho, habían voces que lo decían, algunos economistas y movilizaciones populares. Yo me acuerdo en 2006, en plena burbuja inmobiliaria, el tema no estaba en la agenda política en absoluto, el tema de la vivienda, y en cambio hubo un movimiento ciudadano de miles y miles de personas que se llamó V de Vivienda, que salió denunciando la burbuja inmobiliaria, cuando en cambio el Estado negaba que existiera burbuja inmobiliaria. Decía que la vivienda era una inversión segura, que nunca bajaría de precio y que por lo tanto la gente comprara, que era la mejor inversión que se podía hacer. Bueno, si se hubiera escuchado una vez más a la ciudadanía, se podría haber evitado esta situación, pero en cambio el Estado hizo todo lo contrario. O sea, tanto gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista incitaron a la población y dieron incentivos muy agresivos para que la gente accediera a la vivienda en el régimen de sobreendeudamiento y no a través del alquiler o de otras formas, ¿no? O sea, con incentivos fiscales. Recordemos que solo desgravaba la compra y no desgravaba el alquiler.
También recordemos, por ejemplo, pues eso, que se liberalizó el alquiler y el alquiler no era una opción estable, no lo sigue siendo en el Estado español, a diferencia de otros países. Aquí al cabo de 5 años, ya ahora lo han reducido a 3, te pueden echar o te pueden triplicar el precio del alquiler. Entonces, claro, cualquiera que tuviera un deseo legítimo de tener una vivienda estable en la que formar una familia y tener un proyecto de futuro, todo te llevaba a hacerlo a través de la hipoteca y nada te llevaba a hacerlo a través del alquiler o de otras formas de tenencia. Entonces, evidentemente que se podría haber evitado si se hubieran hecho otras políticas públicas. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando escucha aquello de hay gente que vivió por encima de sus posibilidades? Pues indignación y muchísima rabia, porque aquí lo que hemos vivido es una estafa, es lo que estábamos comentando ahora. O sea, aquí quien decidía las reglas del juego, administraciones públicas, entidades financieras, crearon un modelo donde todo eran incentivos para acceder a la vivienda a través de la hipoteca, donde se inflaron los precios de la vivienda a través de tasaciones sin control ninguno, donde se hicieron contratos hipotecarios repletos de cláusulas abusivas y de engaños. Entonces, con todo esto, que ha sido clarísimamente una estafa, encima, cuando todo esto estalla, los grandes responsables no tienen que asumir ninguna responsabilidad, ni los de la administración pública, ni los de las entidades financieras, inmobiliarias, notarios, tasadoras, y en cambio toda la culpa recae única y exclusivamente en la parte más débil, en la más vulnerable, en la gente trabajadora que necesitaba acceder a una vivienda. O sea, que la gente no se volvió loca. No estamos hablando de bienes de consumo de lujo, estamos hablando de un bien de primera necesidad, ¿no? Entonces, encima hay que escuchar cómo se intenta culpabilizar y criminalizar a las víctimas de esta estafa, en lugar de exigir responsabilidades a quien realmente decidió las reglas del juego y a quien se ha lucrado haciendo beneficios de miles de millones durante todo este tiempo de la burbuja inmobiliaria e incluso después de su estallido. Las entidades financieras a las que usted se refiere, en todo caso, lo que están haciendo últimamente, desde hace tiempo, es centrifugar un poquito la responsabilidad, como que la culpa no es de ellos. Usted tuvo una intervención en el Congreso, en una comisión donde les llamó criminales. Sí. Ha sido una de las declaraciones más duras que hemos oído en los últimos años. En realidad dura yo no diría, yo creo que fue extremadamente prudente y rigurosa, e incluso muchos juristas después lo han dicho, ¿no? Yo creo que hay indicios de criminalidad en toda esta estafa que hemos comentado hace un momento, y que lo increíble es que los responsables de esa estafa no estén siendo investigados y procesados, como en cambio se ha hecho en otros países, ¿no? Yo espero que en los próximos años no solo vamos a aprobar la dación en pago, el alquiler social, que son demandas absolutamente de mínimos para hacer frente a la situación de emergencia, sino que realmente en este país no habrá democracia hasta que no haya una investigación a fondo de toda la estafa que ha habido aquí y de las responsabilidades que, recordemos, no solo está afectando a la gente que ahora sufre una ejecución hipotecaria o un desahucio, es que las malas prácticas, las actitudes criminales de este sector financiero y de algunos administradores públicos han hundido la economía entera del país. O sea que la crisis es mucho peor en España que en otros países de nuestro alrededor, precisamente por esta estafa hipotecaria y por esta burbuja inmobiliaria, con lo cual han estafado al país entero. Tenemos 6 millones de parados, hay gente que lo está pasando realmente mal, niños que no están comiendo, o sea, se están desatendiendo las necesidades más básicas, cuando en realidad no hay falta de recursos, sino que hay aquí unos pocos que se lo están llevando todo a costa de empobrecer a la mayoría. Entonces, realmente en este país no podremos hablar de democracia en un sentido profundo hasta que no se procesen todas estas responsabilidades, también desde el punto de vista judicial. Y para evitar todos los abusos de poder de esas entidades financieras, ¿qué consejos se le puede dar a los ciudadanos? Pues lo primero es que, sobre todo, que no se resignen, que no se rindan, porque estamos demostrando a la ciudadanía que nos podemos organizar y que lo que parecía imposible hace 4 años ahora está siendo posible. O sea, cuando empezamos nosotros nadie se imaginaba, esto no estaba ni visibilizado, nadie sabía que era la dación en pago, nadie se imaginaba que se pudieran parar los desalojos y, en cambio, insisto, la autoorganización ciudadana, las más de 120 plataformas que hay en todo el Estado, están paralizando centenares de desahucios, están negociando centenares de daciones en pago y tenemos una propuesta de ley que ha llegado con el aval de miles y miles de personas. Por lo tanto, se están consiguiendo cosas y lo que tiene que hacer la gente afectada es no resignarse, buscar el apoyo de colectivos cercanos y intentar cambiar las cosas, porque se pueden cambiar, ¿no? Yo creo que uno de los discursos también de la crisis, ¿no? Hay un discurso oficial muy fatalista, como si las cosas no pudieran ser de otra manera, como que todo lo que está pasando es culpa nuestra y no hay alternativa. Y eso es falso, las cosas pueden ser diferentes si nosotros mismos nos lo creemos y actuamos para que así sea, ¿no? Yo creo que las plataformas de afectados por la hipoteca son esa experiencia de autoorganización ciudadana que, desde toda su modestia, pero un poco están demostrando eso, ¿no? Que sí se puede, que es ese grito que siempre gritamos cuando paralizamos los desahucios. Este asunto de los desahucios es un tema que vamos, en este caso, en las mesas de tertulia de los desayunos ha salido en más de una ocasión, vamos siguiendo este asunto. Yo no sé si nuestros analistas de hoy
durante la burbuja inmobiliaria se metieron en alguna hipoteca o similar. ¿Conocer a alguien seguro, Luis? No, sí, eso sí, claro. Todos conocemos casos, ¿no? Unos casos más suaves y otros más, algunos casos también dramáticos, ¿no? Eso es así, ¿no? En fin, bueno, yo le quería preguntar a Ada, iba a remachar sobre algo que ha preguntado antes María, ¿no? Y es, en fin, ¿qué expectativas tiene de que ese plan de mínimos que ha planteado la plataforma, el de que se paren todos los desahucios pendientes, la dación de pago retroactiva, el tema del alquiler social, que es, en fin, es verdad que luego hay una ley que ya Ada se ha referido antes, la ley europea. ¿Qué expectativas reales tiene de que este plan se pueda cumplir? Pues es que ya lo he dicho, es que para nosotros no es una opción, o sea, no nos queda otra que conseguirlo. Entonces, ahora mismo eso está en manos de los diputados y diputadas y sobre todo en la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en la Comisión de Economía. Yo creo que no pueden despreciar, no pueden dar la espalda a la mayoría ciudadana que está diciendo que quiere que esos mínimos se regulen y se regulen ya, pero si fuera así, si no se aprobara ahora en esta tramitación parlamentaria, evidentemente nosotros vamos a seguir movilizándonos y luchando para hacerlo posible, porque es que no nos queda otra alternativa. O sea, para nosotros es inadmisible que se sacrifique a miles de personas por una ley que todo el mundo sabe que es injusta, que es anómala y que hay que cambiarla, pues que en nombre de esa ley que hay que cambiar se sacrifique a miles de personas, que se las deje condenadas de por vida. Eso no es aceptable desde ningún punto de vista, ni de derechos humanos, ni económico, ni social, y por lo tanto nosotros vamos a interpelar al Congreso para que haga su trabajo, para que sea democrático y escuche a la ciudadanía, pero si no lo hace, la ciudadanía va a actuar para defender esos derechos y vamos a seguir paralizando los desahucios, abriendo viviendas vacías en manos de las entidades financieras para colocar a las familias que lo necesiten, y vamos evidentemente a seguir presionando para que esas medidas de mínimos se regulen de una vez por todas. Graciano. Yo sí me metí y resisto como puedo, como gato panza arriba, que diría el otro. Digo, en la hipoteca. Sí, sí. Bueno, en relación con lo que dice la entrevistada de hoy, yo creo que el diagnóstico sobre este asunto está súper hecho, o sea, está súper diagnosticado. El problema es que es un tema muy peleagudo, porque ahí, cuando supongo yo, se tiene la responsabilidad de gobernar, es decir, atender al mercado doméstico, que sería este caso, y a las necesidades de los ciudadanos españoles, pero frente al leviatán financiero que nos presta el dinero. Antes ella hablaba de que los grupos que le apoyan abiertamente, porque claro, son marginales, es decir, los dos grandes partidos que tienen, uno que ha tenido responsabilidades de gobierno y otro que las tiene actualmente, pues se tientan la ropa porque no son soberanos, se pongan como quieran, no son soberanos, y desde luego los que prestan dinero, Europa, la Comisión, la Troika y los hombres de negro, pues están muy pendientes a un tema de este que es de comer. No sé si con la creación del Banco Malo se puede paliar de alguna manera todo lo que es la crisis o la podredumbre de las cañerías financieras y dar paso que el Poder Ejecutivo tenga capacidad de maniobra para darles a ustedes satisfacción. No lo sé. Hombre, pues desde luego yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en que hay una usurpación de la soberanía y lo que hay que hacer es recuperar esa soberanía ciudadana, ¿no?, y controlar un poco la gestión de nuestra economía. Se dice la función de la economía, que se hace. Pero la función de la economía debe ser satisfacer sobre todo las necesidades básicas de la población y luego, en todo caso, plantearse otros intereses particulares. Entonces, hay que recuperar esa soberanía. Efectivamente, el Banco Malo podría ser una medida concreta que, si se gestiona bien, podría ser una primera respuesta para esa medida que solicitamos del parque de alquiler social. Lo que es inconcebible es lo que está pasando hasta ahora, que en realidad no es cierto que las entidades financieras nos prestan dinero. Ahora mismo somos nosotros quienes estamos endeudando al país entero para darle dinero, paradójicamente, a esas entidades financieras que nos han arruinado la economía. O sea, se están inyectando decenas de miles de millones de euros que se están pidiendo prestados y se están endeudando el país y comprometiendo las políticas sociales del país para rescatar esas entidades financieras. Y lo increíble, porque el Banco Malo ahora mismo no deja de ser el enésimo rescate de inyección de dinero para limpiar de activos tóxicos los balances de las entidades, ¿no? Lo increíble es que ese rescate, esos miles de millones que se le están entregando a esas entidades, se hagan sin ninguna contrapartida social. Lo obvio, por ejemplo, es que el Banco Malo
priorice destinar esas viviendas a las personas que lo necesitan. En cambio, de momento, lo que se ha dicho desde el Gobierno, aunque hay poca información y poca transparencia en la gestión de este Banco Malo, al menos en sus inicios, y hay que pedir que se facilite toda la información a la ciudadanía, pero lo lógico sería que esas viviendas fueran para la ciudadanía y de momento, en cambio, el Gobierno ha dicho que va a buscar inversores extranjeros. Entonces, claro, yo creo que eso es lo que nadie puede entender, que es que estemos endeudando al país para sanear esas entidades financieras, para rescatarles pese a su pésima gestión, y ni siquiera se esté pidiendo la mínima contrapartida social, que sería, primero, que esas entidades rescatadas, algunas incluso nacionalizadas, como es el caso de Bankia, con decenas de miles de millones de euros, que como mínimo paralicen los desahucios inmediatamente, puesto que están nacionalizadas y por lo tanto son propiedad pública, son nuestras estas entidades. En cambio, Bankia sigue desahuciando y es de las entidades que más desahucia, eso nadie lo puede entender, y luego que esas viviendas vacías que tienen, efectivamente, primero se destinen a la ciudadanía, ¿no? Habrá que hacer presión para que así sea. Manuel Erice. Y buenos días, Adán. Vamos a ver, yo quería plantearle, evidentemente es imposible no estar de acuerdo con la parte más humana de su causa, ¿no? Lógicamente, cuando hay un desahucio, todos estamos, quien tiene un poco de corazón, pues lógicamente está con esas personas y tiene el sentimiento de ayudarles, pero otra cosa es luego la realidad, cómo en un sistema en el que todos estamos se puede ordenar y se puede hacer factible la ayuda a estas personas. Y yo le quería preguntar dos cosas en concreto. En torno a lo que ustedes plantean de la dación en pago retroactiva, sobre todo, si no cree que hay una parte de injusticia cuando evidentemente ustedes plantean una amnistía, en cierto modo, para aquellas personas que no pueden con algo a lo que se comprometieron en su día con las entidades financieras. Incluso le compro la parte de que ha habido una gran responsabilidad de mucha gente cuando ha puesto las reglas del juego, pero cuando, insisto, se plantea esa amnistía, ¿no cree que es injusto con la gente que sí puede hacer frente a esa bueno, y que incluso llega malamente a fin de mes, por un lado? Y segundo, cuando plantea la dación en pago, cuando uno entrega la casa, se puede quedar sin nada, ¿no? Se puede quedar sin techo. ¿Cuál es la solución para esas personas que al final entregan la casa y bueno, no tienen otra alternativa? Claro. No, o sea, usted hablaba de afrontar la realidad, pero es que la realidad es que aquí se amnistían todas las deudas menos las de las familias. O sea, ahora mismo a las inmobiliarias, por ejemplo, que se han endeudado no para hacer frente a una necesidad básica como las familias, sino básicamente para especular y punto, a estas se les está aceptando la dación en pago regularmente, porque ellas sí tienen una vía judicial, que es la concursal, para liquidar sus deudas con el patrimonio existente. Y además lo hace, o sea, tiene una morosidad superior al 5 o 6 veces a la morosidad familiar. Entonces, a estas inmobiliarias se les está haciendo la dación en pago regularmente y aquí nadie se rasga las vestiduras y nadie habla de inseguridad jurídica, ¿no? Otra cosa que es una realidad es que el sistema español es una anomalía, o sea, que no hay ningún país de nuestro alrededor que esté dejando a cientos de miles de personas condenadas de por vida. Y otra cosa que es una realidad es que cuando hablamos de dación en pago se nos dice, no, pero entonces, para la otra gente sería injusto. Aquí nadie está hablando de la dación en pago como un chollo, o sea, nadie quiere entregar su vivienda. La gente afectada, ¿quién quiere perder su casa? Si la gente deja incluso de comer antes que perder la vivienda. Primero, porque nadie quiere perder su casa. Segundo, porque la dación en pago en realidad es perder mucho dinero. O sea, estamos hablando de gente que por pocos años que lleve con la hipoteca, 5, 6, 7 años, han podido pagar ya 80.000, 100.000 euros. Entonces, es dinero que si haces la dación en pago no recuperas. Por lo tanto, la dación en pago no es ningún chollo, ¿no? Y luego, evidentemente, esa pregunta final es muy importante. Nosotros no estamos pidiendo nunca solo la dación en pago. Estamos diciendo la dación en pago para esas situaciones límite de vivienda habitual, única y habitual, y deudores de buena fe que necesitan liberarse de la deuda para volver a empezar. Pero luego, evidentemente, está el problema de la vivienda y por eso nuestra iniciativa legislativa popular no solo tiene la dación en pago retroactiva, sino que también tiene la moratoria de los desahucios de vivienda habitual y el alquiler de esas viviendas vacías en manos de las entidades financieras para las personas que lo necesitan, por ejemplo, las que hayan firmado una dación en pago, con lo cual son dos cosas inseparables, ¿no? El poder liquidar esas deudas, como están haciendo inmobiliarias, entidades financieras, etcétera, que los únicos que no pueden hacerlo son las familias, a pesar de que lo han hecho, de que se han endeudado para acceder a un bien de primera necesidad y no para especular, liberarse de esa deuda por un lado, pero evidentemente garantizar el derecho a la vivienda de las familias afectadas, haciendo que esas viviendas vacías, que se están estropeando, que están generando problemas a las comunidades de vecinos, porque además salía la información hace poco, las entidades financieras son morosas también ellas y no están pagando
pagando, creo que eran alrededor de 250 millones de euros lo que deben ahora mismo las entidades financieras a las comunidades de vecinos. Entonces, todo el mundo saldrá ganando si esas viviendas, en lugar de quedarse vacías, estropeándose y no pagando los gastos de comunidad, son alojadas por esas familias que lo necesitan en régimen de alquiler social, ¿no? Entonces, dación en pago y alquiler social son dos cosas que van juntas de la mano, inseparables. Agradecemos a Ada Colau que nos haya acompañado esta mañana aquí en directo en Los Desayunos, que haya desayunado con nosotros desde Barcelona, en la distancia. Aquí, muchísimas gracias, señora Colau. Muchas gracias a vosotros. Momento de echar un vistazo